Esto es Imagen el Podcast, tu guía práctica para emprender. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Imagen. El día de hoy tenemos un tema muy especial que creo que es algo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos experimentado. Y es cuando a veces nos desconectamos con nuestra esencia, con nosotros mismos. Esto, a pesar de hacernos obviamente sentir mal, nos afecta creo que en todos los ámbitos de nuestra vida. Nos afecta a nivel personal, a nivel familiar, en nuestro trabajo. Sentimos como que perdemos ese norte y nos hace llevarnos a un punto o a un lugar tal vez un tanto oscuro. El día de hoy quise invitar a una persona que tiene todo el criterio y la experiencia para poder hablar de este tema. Es una querida amiga, su nombre es Alba C. Molina. Y antes de presentarla, me gustaría que conocieran un poco acerca de su perfil. Alba es coach de vida con programación neurolingüística, es conferencista bilingüe, cantautora, productora, locutora y escritora. Alba, bienvenida a Imagen. Muchísimas gracias, Frank. Un honor estar aquí contigo. Gracias por la invitación. No, a ti por aceptar la invitación. Y bueno, Alba, nos gustaría que nos contaras un poquito, antes de entrar en materia, acerca de quién es Alba y cómo fue que llegaste a este camino que te ha permitido ayudar a tantas personas. Claro que sí, vamos a ver. Te voy a tratar de hacer un resumen ejecutivo. Bueno, desde siempre yo he tenido una tendencia a la empatía. Entonces yo crecí, de hecho yo soy colombiana, yo nací en Bogotá y estuve ahí los primeros 10 años de edad, luego vine a Costa Rica. Y desde que yo empecé mi vida en Costa Rica, para mí fue, digamos, un pequeño shock el hecho de que aunque dos países latinoamericanos tienen sus diferencias, entonces de repente me hacían bullying porque hacía el ridículo utilizando ciertos términos que aquí no se utilizaban muy bien, que digamos, entonces ese tipo de cosas me fue llenando de inseguridad. Y entonces cuando yo fui creciendo, me fui como encuevando un poquito hacia buscar más bien al interior, de conectar más conmigo misma. Siempre he tenido una gran sensibilidad hacia la parte espiritual, solo que al principio yo lo que estaba haciendo era, digamos, teniendo una mentalidad más dentro de la religión. Entonces, esa necesidad de uno quedar bien con todo el mundo, hacer el bien, sacrificarse, entregarse y demás, em, más que todo como por un concepto más externo, digamos, entiendo que uno tiene que calzar en ciertos parámetros. Y pues así ya fui creciendo, después me casé, tuve 3 hijos maravillosos que adoro con todo mi ser. Sin embargo, también dentro del matrimonio se repitió lo mismo, tratar de quedar bien a los demás, hacer las cosas por los demás, pero no saber quién soy yo realmente. Yo ya había estudiado composición, yo de hecho empecé con la Sinfónica Juvenil en la adolescencia. Más chiquita aprendí a tocar varios instrumentos de oído y la música para mí es como una medicina, totalmente. Entonces yo ya escribía canciones que tuvieran algún tipo de mensaje para mí misma de edificación y de búsqueda de paz y buscar el amor y todo esto. Sin embargo, como todavía yo estaba haciendo las cosas por cumplir patrones, no sabía quién era yo. Entonces, durante mi vida matrimonial, que estuve casada como 20 años, poco a poco fui deprimiéndome, porque eso es lo que pasa cuando uno está desconectado de su esencia. Es decir, cuando uno no es fiel a su verdad, la verdad que está mucho más adentro de la parte racional. Y yo hice todo lo que pude para quedar bien, pero la depresión me fue consumiendo cada vez más y cada vez más. De hecho, tuve varios psicólogos, psiquiatras, orientadores, guías de todo tipo y realmente lo que fue entrando en esa depresión fue un deseo de autodestrucción. Ya mis hijos estando más grandecitos, yo lo que deseaba era, para no ser muy dramáticos, ¿verdad? Pero yo deseaba como que fuera una muerte natural, como un paro cardíaco, lo que sea. Yo creo mucho en el poder de la mente. Entonces, estaba tratando de terminar con ese capítulo para decir, ellos ya pueden seguir por su cuenta, ya están grandecitos.
Y resulta que en ese momento lo que me ocurrió, Frank, fue algo inesperado. Cuando ya estaba lo más desconectada de todo, se dio un reformateo en el cual yo pude percibir un mensaje telepático muy claro, no con palabras que uno pueda oír con unos oídos humanos, sino un bloque de pensamiento que fue muy fácilmente interpretado, entendido, y decía algo así como: eres aceptada tal como eres amada en todas tus características, tienes derecho a ser feliz, puedes reescribir tu guión de vida como más lo sientas en tu corazón, todo está bien, nadie te juzga, eres libre. Entonces, cuando ese mensaje llegó y yo de pronto tirada en el suelo del llanto amargo, de pronto las lágrimas empezaron a volverse de felicidad y de gratitud y entendí que esa presencia de amor incondicional era realmente eso que antes yo llamaba a Dios, pero de una manera como un juez y parámetros que hay que seguir, etcétera. Y ahí entendí la unidad de todo y de todos. Entonces ahí yo me concentré en, no hay que buscar razones de separación, hay que buscar esa esencia de amor que todos somos. No es Ujú. que tenemos, sino que somos esa esencia de amor. Y empezaron a venir los libros, las personas, los pensamientos, las canciones que me empezaron a ser dictadas internamente. Ya era con un concepto de buscar ese empoderamiento. De hecho, mi empresa se llama actualmente Alba Empowerment, porque para mí el empoderamiento es poder estar conectados con esa esencia en que uno siente la libertad completa de que yo tengo la inspiración, la guía permanente. Nosotros hablamos hoy en día de Waze y de Google y todo esto, pero esto es algo que es completamente superior, obviamente. Entonces esa guía, si uno está conectado a esa guía, no hay nada que temer. Ujú. Uno intuitivamente sabe por dónde ir, por dónde no ir, qué soltar, qué agregar, qué recibir, qué dar. Sí, no, creo que evidentemente vivimos en una época que es sumamente vertiginosa, todo pasa sumamente rápido, no hay tiempo casi que ni de procesar las cosas. Y creo que todo eso viene también, bueno, parte de esa programación cultural que todos pues tenemos, sobre todo en los países latinos, ¿verdad? Que no se nos enseña a llevar sanamente nuestras emociones, no sabemos cómo gestionar nuestras emociones, no sabemos cómo interpretar. Vivimos casi que por rebote, como dicen, Ujú, a lo que sea, a lo que venga. correcto. Y creo que todo eso va sumando hasta llegar a un punto donde, como bien lo experimentaste en tu vida, a un punto muy, muy, muy fuerte. Creo que también todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido también a ese nivel, tal vez menor, tal vez a un nivel medio, pero sí sentimos esa, como que nos perdemos ese norte, como decíamos al principio. ¿Cuáles son, crees, a tu criterio, que son esos principales indicadores de que para uno que lo vive o que tal vez no sabe lo que está viviendo, pero sí siente que algo no está bien? Claro. El primer indicador es que uno reconozca cómo se siente en el silencio absoluto. No me refiero a callar los aparatos y lo que sea, sino mentalmente. Obviamente siempre vamos a tener pensamientos, pero cuando la persona tiene incomodidad de tener ese momento de soledad, se dan cuenta que tienen que llenar con algo, con bulla, con personas, con estar viendo las redes sociales, con ese montón de cosas. Esa incomodidad ya de por sí demuestra desconexión. Cuando uno es capaz, o incluso que a uno le encanta la oportunidad de ir a buscar ese silenciamiento por simple contemplación, Frank, es que con solo que nosotros nos pongamos a darnos cuenta el milagro que es el ser. O sea, con solo pensar en el cuerpo, las funciones del cuerpo, y viajar con la sangre por todas partes del cuerpo, tratar de hacer ese montón de cosas y uno dice, caramba, qué maravilla. Y el hecho de que el cuerpo hay una heridita e inmediatamente hace todo lo posible para ir a sanarla.
se autorregenera. Y mentalmente tenemos un poder tan grande, pero tan grande, que si verdaderamente supiéramos aprovecharlo al máximo, seríamos invencibles en todo sentido. Entonces, es importante que la persona se dé cuenta. ¿Está tratando de llenar su silencio? ¿Tiene algún tipo de temor a la soledad? ¿Quién cree que es? Digamos que una persona puede decir, ¿cuál es mi percepción de mí misma o de mí mismo? Y que empiece a decir, bueno, yo soy esto y esto y esto. Y si empieza uno a hablar, soy médico, soy esto. No, no es lo que hace, Ujú. es lo que es. Entonces, si uno es capaz de poder pensar en sí mismo con sus características, digamos, a veces se habla de cualidades y defectos, pero esa dualidad es muy relativa. Todo defecto es una cualidad en potencia, entonces se puede transformar en fortalezas. Entonces hay que buscar quién soy yo en todo sentido. Y en ese momento uno se da cuenta, hay más, más, más. O sea, el potencial es eterno. Y de hecho, cuando uno está siempre buscando que alguien le solucione, que el otro le solucione, echarle la culpa, etcétera, no soy feliz por culpa de esto y esto y esto o estas personas, eso es absolutamente falso. Ujú. Nosotros somos los autores de nuestra realidad, por lo tanto somos ese imán que atrae las bendiciones o los obstáculos y también somos los generadores de las soluciones. Por supuesto que nosotros vivimos en sociedad y que es importantísimo aprender a delegar y aprender a compartir las fortalezas de cada persona para poder crecer muchísimo más. Pero hay que saber, yo tengo todas las herramientas que iba a necesitar para poder cumplir mi misión de vida y para ser plenamente feliz. No es que algo me da la felicidad ya existe adentro. Ese gozo ya es parte de nuestra esencia. Es aprender a evocarla, a sacarla afuera. Es una decisión. Entonces, en lugar de enfocarnos en cuáles son todos aquellos elementos que nos bajonean, que llaman, hay que buscar todas las razones por las cuales nos edifica, nos sube, nos hace irradiar nuestra máxima luz. Claro. Ahí lo importante es tomar control, ser uno el chofer de las emociones, de Correcto. nuestro pensamiento, aprender, creo que, a identificar cuáles pensamientos vale la pena mantener y cuáles no, porque como dicen, todo empieza con un pensamiento, sea positivo o sea negativo, y Sí, eso, dependiendo de qué tanto lo trabajemos, al final se materializa, sean cosas así positivas o es. negativas. Claro, y la mejor forma de darse cuenta es cómo me estoy sintiendo. Porque todo sentimiento o emoción, los sentimientos son profundos, las emociones son muy volátiles, Ujú, cambiantes. Pero en todo caso, todo lo que nosotros estamos sintiendo, eso nos va determinando dónde está nuestro enfoque. Entonces, si me siento algo, digamos que hay un cero, un termómetro, todo lo que está para abajo de eso, ujú, significa estoy enfocada exactamente en lo que no soy yo y generalmente es en lo que me falta, en lo que ya no tengo, en lo que no creo que nunca voy a poder. O sea, es escasez. ujú, Sin embargo, cuando empezamos de ese cero para arriba a apreciar, a agradecer, a contemplar y a ser muy generoso con lo que somos, porque la otra es el espíritu de competencia del ser humano. Entonces, en esa competencia como que les incomoda que alguien más surja más que ellos, o alguna cosa así, ¿verdad? Que ya pues lo conocemos con término de envidia, celos, etcétera. Nosotros tenemos que darnos cuenta que hay suficiente de todo para todos y que todos somos la esencia de amor y de luz y que tenemos no solamente el derecho, sino el privilegio para poder brillar. Y si tú brillas, beneficias a todos, incluyéndome. Si yo brillo, te beneficio a ti y a todos. No estoy hablando de un brillo de vanidad, de un orgullo que sea casi narcisista. No, estoy hablando de permitir que la luz de uno irradie alrededor. ¿Cómo? Siendo amor, siempre buscando lo mejor en las otras personas y tratando de ayudarles, apoyarnos a que reforcemos y saber que todos podemos contar con todos con una auténtica generosidad, humildad y gratitud. ujú.
dijiste algo que me hizo clic y es eso del término de competencia y también me lleva a pensar en algo que casi que por lo que nos dejamos vivir ahora, que es el famoso éxito. Ujú. ¿Cuál es mi definición de éxito? ¿Es realmente algo interno mío o es algo que la sociedad, lo que veo en las redes sociales, lo que el mundo me vende como éxito? Ujú. Y entonces por buscar eso, que no es algo que yo definí, sino que me están definiendo las tendencias, la moda, la cultura, nunca lo voy a alcanzar. Y por eso entonces ahí ya también empiezan los sentimientos de desconexión y de sentirme mal porque no estoy bajo los estándares de Ujú. lo que significa ser exitoso, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar qué es ser exitoso realmente para mí y con qué realmente puedo sentirme lleno y completo. Así es. Y precisamente esa competencia se da porque estamos comparándonos. Ujú, Y el compararse con otras personas ya de por sí es una forma de rechazarse a uno mismo, porque ujú, entonces está diciendo cómo tengo que llegar a ser. Y veo los otros parámetros y nunca vamos a estar satisfechos, porque siempre va a haber algo mejor que lo que mejor y que lo mejor y para el otro lado ujú, también. De hecho, te cuento que yo en el pasado, desde que yo era adolescente y por mucho tiempo después en los primeros años de la edad adulta, fui deportista muy competitiva en temas de raqueta, digamos, racquetball, squash, frontón, tenis, todos esos, y participaba en competencias, en torneos. Y me di cuenta lo que laceraba la paz. Primero porque uno se exige a uno mismo y ese ego inferior se convierte en un juez, pero que es totalmente vil. Y entonces, Dios libre, uno haga un mal punto, que se equivoque en algo, lo que fuera, porque ese comentario interno es como un coach cruel. Y entonces yo veía que en lugar de disfrutar los partidos, se convertía en tratar de ver si yo me considero que valgo lo suficiente o no. En un año me fue muy bien y llegué a campeonato nacional dentro de mi categoría, pero entonces, ¿eso qué significó? Y si no lo vuelve a lograr, ¿qué? Entonces, ¿quién es usted? Fue pura chiripa, una cosa de esas. Entonces, realmente las competencias son para el ego inferior, ujú, para que uno pueda decir, ah, ok, sí, aprobada. Y si no, no, tiene que practicar más, no es lo suficientemente buena. Entonces, yo creo que el nivel de éxito tiene que ver con la paz, ujú, con esa autoaceptación, con ese autoconocimiento de que ya tenemos el gozo adentro y que es cuestión de sacarlo, porque tanto una persona que ha logrado cualquier cantidad de dinero en su vida y muchos éxitos materiales y profesionales, como una persona que decidió quedarse en el campo simplemente plantando sus semillitas y alimentándose de esas. Ninguno de los dos va a determinar que por su actividad o por su currículum en general va a ser exitoso. Es quien tiene mayor aceptación, mayor aprecio, vive más en paz y no entrega su poder a cosas externas. ujú, Siempre que entreguemos el poder a cosas externas, ya con eso nos saboteamos a nuestra felicidad. ujú. Entiendo que el camino para volver a recuperar todo eso, encontrar ese balance, esa reconexión, es algo que nos pasa de la noche a la mañana, pero ¿cuáles crees que puedan ser esos primeros pasos que la gente que nos escucha, que nos ve, que se siente ahorita en ese punto, que se sienten tal vez que no están conectando consigo mismos, que sienten que están bajo esa nube gris en este momento en su vida? Ujú. ¿Cuáles crees que puedan ser esos primeros pasos para ir buscando en esa dirección y volver a encontrarse? Claro, bueno, primero que todo, buscar en esas emociones. ¿Cómo me estoy sintiendo yo conmigo misma, conmigo mismo en la vida? ¿Siento que soy feliz? ¿Siento que tengo paz? Si no es así, entonces buscar esa introspección que me permita sondear qué es lo que, digamos, en esta circunstancia que me sentí tan molesta, cuáles fueron los elementos que dictaminaron cómo me iba a sentir yo. Y si uno se da cuenta que ha entregado su poder a cosas externas, entonces ahí decir, ok, vamos a ver si yo puedo, solita, solito, irme encontrando a punta de un montón de introspección, de escribir. Muchísimas veces la forma en que la intuición puede hablarnos
Es muy interesante porque inspiración, etimológicamente, inspiración es la acción del espíritu adentro. Y la intuición es la acción de mirar hacia adentro, observar y mirar. Y la intuición, que también se le llama el sexto sentido, se convierte entonces un traductor de la inspiración, que es la acción del espíritu. Y si uno captó cuál es esa guía, entonces ahí viene la parte animal, que es la parte del instinto, actúe con respecto a lo que acaba de recibir. Y si uno no actúa, se queda como en el limbo toda esa guía que se nos dio y que pudimos traducir, pero no actuamos. Entonces, a veces es necesario una ayuda profesional para que podamos encontrar ese camino, porque a veces uno tiene tantos mecanismos de defensa, tantas máscaras hacia uno mismo, que no logra profundizar. Entonces ahí es donde uno busca ayuda. Por supuesto que hay muchos libros, pero a veces hay personas que se convierten en coleccionistas de información en libros y nunca la aplican tampoco Ujú. porque no saben cómo. Entonces vuelvo a lo mismo. Si uno puede hacerlo solo, por favor, hagámoslo. Y si no, busquemos ayuda profesional. Como me sucedió a mí, yo tuve que caer en un hueco muy grande. Y cuando estudié lo de programación neurolingüística en California, yo me di cuenta, caramba, todo un mundo que no tenía conocimiento. Yo necesitaba eso para poder tener más herramientas. Y hubo otros cursos que estuve llevando para poder completar lo que yo pueda dar a los demás. Como sabes, este podcast está enfocado en ayudar a los emprendedores y la vida de un emprendedor está llena de muchos incógnitas, de muchos inciertos, de situaciones que uno no tal vez no está listo para enfrentar y es muy fácil pues perder el rumbo, ¿verdad? Ujú. No sé si tienes algún consejo para la gente que emprende, que está en este camino, que decide o está pensando tal vez en emprender, dejar la comodidad de su trabajo desde El 5 a salario. 8, de 8 a 5, perdón, y lanzarse a lo, como dicen, al no saber qué viene, pero buscando, creyendo en un sueño. Claro. Mira, yo lo que les diría es aplicado acerca de lo que yo misma viví. Cuando uno hace las cosas con base en temor, o sea, para conseguir la plata, para pagar la renta, para poder hacer esto, para poder... Si uno está pensando en el resultado final como única razón para hacer las cosas, es probable que vaya a haber muchísimas decepciones porque está apegado a ese resultado. Y si ese resultado no se da, sienten que fracasaron. Yo pienso que el mejor emprendedor es el que está conectado con su pasión. ¿Qué es su llamado? ¿Qué es lo que verdaderamente le gustaría hacer? Pues yo lo tenía muy claro en cuanto a querer ayudar a la gente a reconectar después de que yo tuve ese reformateo. Yo dije, no, pues esto es lo que yo deseo, me apasiona y quisiera que todo el mundo pudiera darse cuenta que toda tragedia se convierta en la mayor bendición si aprendemos a escarbar cuál es la lección detrás, el mensaje detrás y sobre todo a conocer cómo soy y cuáles son esas herramientas. Entonces, los emprendedores definitivamente, yo diría, yo les enseño le llamo el filtro láser, que es buscar el por qué y para quién. Ese por qué, para qué y para quién, si yo digo por qué quiero esto, para qué lo quiero y para quién, significa si responde el ego inferior. Todas las respuestas son para afuera. Ah, no, pues para poder demostrar que yo puedo esto, para poder lograr aquello, para poder incluso complacer las expectativas de mis papás para que yo fuera tal cosa. Todo eso está externo. Si esas son las respuestas, mejor piénselo bien. Hay que valorarlo. Pero si las respuestas tienen que ver con el ego superior, para poder conectar con mi potencial, para saber de qué soy capaz, para encontrar ese gozo cada vez que yo logro algo, para poder sentir que yo tengo propósito de vida, este legado que voy dejando. Y esto le emociona a uno muchísimo más y nadie le puede arrebatar eso, ¿verdad? Cuando uno está conectado con esa verdad interna, nadie se lo puede arrebatar. En cambio, todo lo demás, todo se puede perder de la noche a la mañana. Bueno, no, Alba, muchísimas gracias. Ya el tiempo lastimosamente se nos está acabando, pero creo que este tema es sumamente apasionante y nos da para muchísimos episodios más. Espero que este no sea la primera y última vez que nos visitas acá en Imagen. Creo que
todo lo que has hecho, tu carrera, todo lo que haces como coach, como escritora, como productora. De verdad que nos inspira a muchos. Estás ayudando a muchísimas personas. En los links de este episodio van a poder encontrar todas las redes sociales y también los contenidos de Alba para que la puedan seguir, la puedan buscar, los que están interesados también en tal vez contactarla para poder optar por sus servicios. No sé si tienes alguna palabra final ya para despedirnos. Muchísimas gracias, Frank. No, yo quiero también agradecer a cada persona que esté conectada en este momento, porque no es casualidad. Si sintieron el impulso de escuchar esto y todavía están escuchando, significa que hay algo adentro que estaba diciéndole, hey, oiga, o sea, esa inspiración y esa intuición dijeron, usted tiene que estar conectado hoy. Haga caso, porque aquí hay una respuesta para usted. Súper. Muchísimas gracias, Alba. De verdad, de corazón te agradezco el tiempo. Y bueno, para ustedes que nos siguen, recuerden que pueden compartir estos episodios y otros más. Estamos presentes en las diferentes redes sociales. Espero que estén muy bien. Muchísima suerte con todo lo que estén emprendiendo y trabajando. Y nos vemos la próxima vez.